Dios es bueno. God is good. Lo fue, He has been, lo es He is, y lo seguirá siendo. and He will always be. Amén. Gracias, apóstol. Bendiciones a todos. And thank you, Apostle. Blessings to Para all. mí es una honra poder estar aquí. Bendiciones al traductor. Thank you. Una For me, honra it's an tenerle a usted. honor to be here, an honor to be with you. Bien lo dijo el apóstol Catalina. Well said by Apostle Catalina. Vengo desde la bella ciudad de Perth Amboy, New Jersey, I'm from the beautiful city of Perth Amboy, New Jersey, donde antes era un lugar desierto where it was a desolate place. y Dios abrió corrientes And God opened streams. y abrió manantiales He opened waters. y hoy estamos en un río. And today we are in a river. ¿Cuántos creen eso conmigo? How many believe that with me? Reciban saludos de nuestro amado apóstol Noel Santiago. Greetings from our beloved Apostle Él Noel. está en el país de México He is in Mexico y currently. desde allá estoy segura que se está conectando. And from there, I'm pretty sure he's connected. So, with us. Apostle Dad, I love you. Apóstol Papá, te amamos. Honro a ambos apóstoles, Aide y Noel Santiago, porque estamos aquí con su cobertura. I honor my apostles because we are here with his covering. Y reciban saludos de mi esposo, el pastor Roberto, Receive greetings from my husband mi hijo Pastor Alberto y mi hija Ana, que no está con nosotros. and my children who are not with us this Conmigo morning. está mi bella hija pequeña Rebeca. Rebeca, saluda. My young daughter Greet Rebecca is Rebecca. with us this morning. Greet Y the también una church. ministra de la casa, la ministra Magneris, también que está con And nosotros. the minister of the house is Gracias with us por estar today. aquí. Thank you for being Vaya a here. su Biblia Go in your Bibles y vaya al libro de Ezequiel, capítulo 47. and go to the book of Ezekiel chapter 47. Yo tengo una emoción con esta palabra. I'm so excited about this Y la word. emoción era tan And the grande emotion was que so anoche tuve great. que llamar al apóstol a México. Last night I had to call Apostle Mexico. Y le dije, no creo que esta palabra es solo para una casa. And I said, I believe this word is not only for one church. Creo que esta palabra es para muchas casas hoy. I believe this word Y is yo for le many pido al houses. Espíritu Santo And I ask the Holy Ghost, que de la misma manera que su palabra fluya en esta casa hoy, the same way that his word flows this en todo morning, lugar donde el nombre de Jesucristo está siendo levantado hoy, wherever the name of Jesus is su being lifted palabra up, pueda correr como un río también. his word can flow like a river as well. Así que vamos a estar en Ezequiel 47 del 1 al 12. Ezekiel 47 from 1 to 12. Para redimir tiempo, yo lo voy a leer en español, usted lo sigue en inglés. To redeem time, I'm going to read it in Spanish, you follow in English. Y quiero que preste mucha I atención. want you to pay close attention. La palabra de Dios dice así: God's word says, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Hay otra versión que dice del templo, pero aquí dice la casa. from the house. Y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. El 2 dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Me sacó y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente. Aquí está Ezequiel. Here's Ezekiel. Ezequiel está siendo revelado una de muchas de las visiones que Dios le dio. Ezekiel's receiving one of many revelations God La gave him. Biblia no dice quién es que le está hablando a él. Who is speaking to Ezekiel? Sabemos que es Dios revelándole, God is revealing pero to no him. sabemos quién es que le está hablando a él. But we don't know who is speaking Pero to sabemos que Ezekiel. hay un guía espiritual hablándole en este momento. We know there's a spiritual guide speaking to him. Y el versículo 3 dice, y salió el varón, o sea el guía, The guide hacia el oriente llevando un cordel en la mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El 4 dice, y midió otros 1000 y me hizo pasar hacia las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. En el 5 dice, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Mira a tu vecino Look at your neighbor. y dile, Tell them va a llegar una temporada a season will come to en your tu life, vida in your life, donde tú mismo where you no vas a yourself saber qué hacer con la bendición de Dios. will not know what to do with the blessing Dile, of va a God. haber una temporada There will be a season en tu vida in your life donde tú mismo where you te vas a sorprender will con la be bendición de surprised Dios. of the blessing of God. Y dice el 5, midió otro 1000
Y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando yo estaba preparando esta palabra, When I was preparing this message, yo pensé que el mensaje I thought that the y el message lema era la ribera del río. and the theme was the banks of the river. Y Dios inmediatamente me corrigió God immediately corrected y me. me dijo, ¿por qué buscar bendiciones pasadas si hay una nueva para hoy? And the Lord said, why seek past blessings if there's a ¿Por qué new one buscar for una today? presencia que antes estaba? Why look for a blessing that Te he wasn't the escuchado gente past? que dice, ay, si volviéramos a lo que era. Have you ever heard people say, oh, I wish we were ¿Por in qué those days? volver Why go back? si en Dios todo es nuevo? If in God all ¿Por things are qué ir new, atrás why look back? si puedo ir hacia adelante? If I can go forward. Y la palabra dice, And the word of God says, y me dijo, and he said, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabán y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Luego el 8 dice, y toda alma viviente que nadara por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirán todos los que entraren en el río. El 10, 11 y 12 dice, y junto a él estarán los pescadores y desde el Engadín hasta en Eglaim serán su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a un lado y al otro crecerá toda clase de árbol frutales. Y sus hojas nunca caerán y ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto their fruit será will serve para comer for food, y su hoja and their leaves para medicina. for healing. Dale un aplauso a la palabra del give the Señor. word of God a hand, Porque es vida, Because it's porque life, es poder, it's power. porque es verdad. and it's truth. Un poco del trasfondo de lo que está pasando aquí. A little bit of background of what's taking place here. El profeta, The prophet, al profeta Ezequiel, to the prophet Ezekiel, se le muestran unos árboles sanadores con hojas como medicina, it's shown trees that have healing for the nations. como parte de una de muchas de las visiones que Dios le estaba dando sobre el futuro de Israel. As part of one of many visions that God was giving for the future El of trasfondo es Israel. importante The background is porque important leemos cosas because we read y things pensamos que no nos pertenecen a nosotros. and we think that they don't pertain to Pero us. ¿cuántos saben que la palabra entera How many know that the whole fue word hecha of para God redarguir, was given to para correct, enseñar, to teach, para exhortar, to exhort, para corregir, and to correct, para animar? and to Pero encourage. ella misma es vida. but itself it's life. Y el Señor le está revelando el futuro de Israel a Ezequiel. God is revealing the future of Israel to Ezekiel. Si queremos comenzar a estudiar los últimos tiempos, If we want to begin to study the end times, el libro de Ezequiel, tanto como el de Daniel, tiene una conexión con el de Apocalipsis. the book of Ezekiel, like Daniel, is connected to the book of Revelation. Pero en realidad fue Génesis el que comenzó a hablar sobre Ezequiel. But in Genesis, it began to speak of Ezekiel. Y en estas visiones Dios le muestra a Ezequiel un templo futuro de Jerusalén. And in these visions, God reveals to Ezekiel the future temple in Él Jerusalem. les comienza a hablar sobre las nuevas reglas para un príncipe He begins to speak of the new laws and regulations for que the iba a prince venir that was to come, y algunos sacerdotes futuros. and future priests. Él comienza a describir el tipo de sacrificios que él iba a querer. He begins to describe the future sacrifices that he would Y él le require. dice, este tipo de sacrificio es para una temporada específica. And he says these type of sacrifices are for a specific Quiere season. decir que los sacrificios no pueden ser igual en cada temporada. This means sacrifices cannot be the same for every Mira a season. tu vecino y dile, Look at your neighbor and tell cada him, temporada en tu vida every season in va a your life requerir will require que tú des algo distinto de that tu you parte. give something different from Hay your part. diferentes adoraciones a Dios. There are different worship songs No to hay God. una sola adoración. Doesn't exist one No hay type un of solo worship método. or one method. Él es el Dios grande y poderoso. He is the great and mighty God. Y la Biblia dice And the Bible que says, todo lo que respire, everything that has breath, vamos, que todo lo que respire everything that has
breath, Si tú estás aquí por primera vez, if you're here for the first time, yo quiero que tú sepas I want you to know que hay alguien que murió en la cruz del Calvario. somebody died Su for you on nombre the es cross. Jesucristo. His name is Jesus. Él no es una historia. He's not a history Él no es un lesson. mito. He's not a Él es myth. una persona. He's a person. Él llegó He came y él pagó el precio del pecado. and paid the price Y for él sin. murió. And he Y con died. su mismo cuerpo pagó el amor hacia ti y hacia mí. And with his own body, he paid the price Pero for our él no sins. se quedó muerto. But he didn't Él remain resucitó dead. al tercer He rose día on the third para day poder darte salvación. to give you salvation. Ese mismo Dios, He's the same ese God. mismo Rey, He's the es same el que King. está aquí hoy para ti y para mí. That he's here for you Él and for me está aquí today. para ofrecerte una He's salida. to offer you an exit. Y con esa salida, And with that way out, listo para transformar todo tu entorno. he's ready to transform your entire life. Él hace lo imposible posible. He makes the impossible Vamos, possible. dile a tu vecino. Tell your neighbor. Él hace lo imposible He posible. makes the impossible possible. ¿Cuántos de verdad quieren lo sobrenatural de Dios en esta How many mañana? truly want the super? ¿Cuántos de verdad vinieron listos? How many came ready ¿Cuántos vinieron para recibir algo distinto de parte de Dios? to receive something different from God? Porque la palabra de Dios hace eso Because constante. the Word of God always does this. Hay un solo prerequisito: There's only one prerequisite estar abierto a ella, to be open to Him, escucharla. to hear. Solo escucha, Just hear. porque ella hace el resto del trabajo. Because she does the rest. Ella nunca, She never, nunca torna atrás vacía. never comes back void. Ese poder no lo tiene el ser humano. That power does Ese not belong poder to en esta mañana lo humans, tiene la palabra de Dios. but only the Word of God. Y ella va a hacer cosas sobrenaturales. And she will do supernatural things. Y Dios me dio este tema. God gave me this theme. Es en el templo del río de Dios. It's in the river is in the temple of God. El río de Dios The river of God está en el templo. is in the temple. El versículo 1 al versículo 3. Verse 1 through 3. Había unas aguas que salían desde debajo del umbral de la casa, o sea, del templo, There was waters coming from underneath the threshold in the temple hacia la puerta del norte. towards the north. Ezequiel comenzó a ver algo que nunca antes se había visto. Ezekiel begins to behold something that never was beheld before. Lo que era Israel y Jerusalén no era algo desconocido para él. Israel and Jerusalem was nothing unfamiliar to Lo que him. pasa es que lo que él ahora comienza a ver nunca antes lo había visto. But what he begins to see, he has never seen before. Él comenzó a ver un río fluyendo directamente desde la casa. He began to see a river flowing from the house. Y el profeta comienza a usar diferentes imágenes para describir lo que él está viendo. And the prophet used this different symbolism to show what he is seeing. Porque lo que había pasado es que en este momento What had happened to this point, Dios le estaba revelando que había una nueva temporada para el templo. God was revealing that there was a new season Y for Dios the, le dijo a Ezequiel: and God told Ezekiel, quiero que sepas I want you to que know este templo que estoy edificando hoy, that this temple that I am building today, ese templo estamos hablando de hoy. this temple I am building today, Yo quiero que tú sepas I want you to know que en esta visión Dios no le está hablando de la nueva Jerusalén. God is not revealing the new Jerusalem Dios to no him. está hablando después que venga el Mesías a buscarnos, porque Él vendrá. God is not revealing for when the Messiah comes to La take Biblia us. dice que como ladrón en la noche Él vendrá por nosotros. As thief in the night, Jesus will ¿Cuántos come creen for us. todavía eso conmigo? How many still Ese believe es el this? evangelio de Jesucristo de The Nazaret. gospel of Jesus of Por eso es Nazareth. que creemos, This is why we believe. porque tenemos esa esperanza. Because we have this hope. Pero en este momento But in this Él moment, está hablando del templo de hoy. he's speaking of the temple of today. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, When we study the scripture, podemos ver los tiempos proféticos de Dios. we can see the prophetic times of God. En la dispensación de la gracia que estamos hoy, In the dispensation 2024, of grace in which we are in currently. Dios le reveló esto hace miles de años a Ezequiel, God revealed this thousands of years ago to Ezekiel para que hoy lo pudiéramos entender y aplicarlo hoy. so that we can understand and apply it today. Y Dios le dice: God tells him, yo quiero que tú sepas I want you to know que este nuevo templo that this new temple va a bendecir mucho más que el antiguo que yo construí una vez. will bless much more than the old. Porque todos hablamos del tabernáculo Because we all speak of the tabernacle. y todos desearíamos vivir en esa temporada. And we would all love to have lived in that Si season. usted tiene alguna referencia bíblica If you have some biblical y reference, se ha podido ir a Israel, and if you've gone to Israel, mucho más impresionante se vuelve esto. becomes much more Porque es impressive. historia vista, ¿verdad? Because it's history now A, seen a la vista del ser humano.
to the sight of humans. Y Dios le dice a Ezequiel, And God tells Ezekiel, la gloria que viste en ese templo the glory that you saw in no that se temple compara con lo que yo estoy a punto de hacer hoy en estos días. cannot be compared to what I'm going to do in these Yo no days. sé qué es lo que tú has creído para esta I casa, don't know what you believe for this pero house, yo creo firmemente que esta es una palabra profética de Dios. but I believe this is a prophetic word of Yo God. creo firmemente que Dios está a punto de hacer cosas sobrenaturales. I believe firmly that God is about to do supernatural Yo no te things. estoy hablando que Dios va a extender un brazo I'm y not hacerlo saying- más alargado. I'm not saying that God is going to stretch his hand a Yo little no te further. estoy diciendo que Dios va a quitar una gripe, que alguien esté enfermo. I'm not saying that God is going to take away a cold that Yo somebody's no te estoy diciendo experiencing. que Dios va a quitar la depresión de alguien que está deprimido. Or that God's going to remove somebody's Todo depression. eso son milagros también. All of those are miracles Pero as well. estamos en una temporada de ver las maravillas de Dios But we're in a season we're going to see the wonders of God juntamente con los milagros. with the miracles. La Biblia dice The Bible says que nos seguirán las The señales. signs shall Yo no la follow. voy a perseguir. I'm not gonna follow Ellas me them. van a seguir a mí. They will follow Porque me. si Cristo está con Because nosotros if Jesus is y with si us, Él está entronado en medio, and if He is enthroned in our midst, entonces todas estas cosas se manifiestan. all of these things will be manifested. Y Él le dice a Ezequiel, yo quiero, he tells Ezekiel, yo quiero que tú sepas Él le dice a Ezequiel, I want you to know que lo que yo estoy a punto de hacer that what I'm about to do, es algo completamente nuevo. something completely So new. necesito que escuches las instrucciones. So I need you to hear the instructions. Entonces So, le dice, he tells pero me, este río But this river es una de las cosas más impresionantes. is one of the most impressive things. Porque cuando el tabernáculo se construyó, Because when the tabernacle was constructed, cuando el templo de David, when David's temple, conocido históricamente, known historically, pero luego vino Salomón y construyó el templo, ¿se acuerdan? Solomon came afterwards and Construyó un built the temple. templo que Dios le dijo a David, no serás tú, será tu hijo el que lo edificará. David said it will not be you, but one who Por la proceeds from consecuencia you del pecado de David. because of David's sin. Era bien impresionante So this was very que todo impressive. lo que giraba alrededor de esta edificación Everything that had to do with this building tenía una conexión a diferentes ramas. was connected to different branches. Pero de lo que Dios le está hablando hoy a Ezequiel, But what God is telling Ezekiel today, digo hoy porque hay que traerlo al presente. I say today because we have to bring it into the Él le present. está diciendo, yo quiero que tú He sepas says, I want you to que know este río que va a venir that this river that's y va a about to come salir del santuario de la casa del templo, and will come out of the sanctuary of the temple no va a venir del palacio de un rey, will not come from the palace no of va the a venir king, del gobierno, will not come from the government, no va a venir de un mercadeo, will not come from a place no va of a venir de business, los negociantes, will not become from merchants, tampoco va a venir de las arenas de deportes. neither will it come from sports arenas. Este río va a venir de la casa de Dios. This river will come from the house Nadie of se va a God. llevar la gloria No one will take para the lo que glory. Dios va a hacer en estas For temporadas what y en God is estos going to tiempos. do in this season and in these Eso le times. toca a papá. This is about Eso our le daddy. toca a Dios. This is about God. No te alteres. No te Don't alteres. be alarmed. No te preocupes por lo que pasó en las Olímpicas. Don't worry about what happened in the Olympics. Esto ha corrido todas las redes sociales. This is throughout all Se social están media. volviendo locas las redes sociales con lo que pasó. All social media is about what's going Es on. bueno saber lo que está pasando. It's good to know what Es bueno about. reconocer las señales. It's good to know the signs. Pero no nos podemos venir a confundir But we cannot be confused y perder nuestro enfoque en lo que Dios nos llama a nosotros a hacer como iglesia. and lose our focus on what God has called us as a Dios church no to do. necesita que ningún cristiano le defienda a Él. God doesn't need any Christian to Dios defend se him. defiende Él solo. He defends himself. Él fue. He was. Él es. He is. Y Él será por los siglos de los And will siglos. be forevermore. A su nombre, amén. Glory to his name. Cristo Jesus no necesita defensores. doesn't need a defender. Él tiene el título de defensor He del is. pueblo de Jesucristo. He holds the title of the defender of the people of God. Y aunque están pasando cosas locas, And although crazy things are happening in y our aunque midst, se burlen de nosotros, and even though they mock y aunque digan lo que Christianity, digan, say what they say, el río de la bendición de Dios the river of the blessing of no va a God venir a través de ninguna de esas avenidas. will not come through any of those avenues. Dios va a hacer que la casa sea el que produzca las God cosas. will make the house produce. Yo no sé si tú estás entendiendo. I don't know if you're understanding.
Pero llegamos a la temporada del celo de Dios. We came to the season of the seal of God. Estamos en la dispensación donde lo que Dios dijo lo va a hacer. We are in the dispensation of where God said He will Estamos en do. una temporada que lo que yo declare en el nombre de Dios así se va a manifestar. We're in a season that what I declare in the name of Jesus, Estamos en let it be temporada so. donde toda duda es extraída. This is a season where every doubt is removed. Porque así lo ha dicho Dios. Because thus says the Y Lord. Dios le dice a Ezequiel, And God tells Ezekiel, va a ser de la casa que va a salir the river will come from the house. toda bendición, Every blessing, toda prosperidad. all prosperity. Yo les mencioné antes diferentes milagros, I mentioned different miracles before. porque hay dispensaciones de temporadas proféticas. Because there are dispensations of prophetic miracles. Pero hoy But estamos today we are en in una apertura, un portal sobrenatural de Dios. a supernatural portal. Que ahora lo que va a caer That what's about to y lo fall, que va a ser producido es prosperidad de Dios And en what- todas las it's áreas. going to produce prosperity in No every tenías area. familia, Dios te va a dar una You didn't have familia. a family, God's going to give No you a tenías family. pareja, Dios te va a dar una You didn't have pareja. a spouse, God's going to give you a Todo spouse. vientre fértil Every fertile que ha every sido womb dicho that have been y said declarado and infértil declared en unfertile. el nombre de In the Jesucristo de name of Nazaret. Jesus of En Nazareth. esta casa se va a abrir los In vientres. this house, the wombs Y will be cuando no open. podías producir, And when you were unable to prepárate produce, para los siguientes meses. get ready for the Porque next en few el nombre months. de Jesús de Because Nazaret in the name of se van a abrir los Jesus, vientres de las mujeres God estériles will en esta open up the casa. wombs of the Y childless vamos a women in tener this bebé house. y baby shower por todos And lados. our babies and baby showers. Porque así lo dijo Dios. For thus says the Lord God. No lo dijo el hombre. No man. No te lo dijo un doctor. Nor a doctor No te lo has dijo el declared it to gobierno. you. No te lo dijo lo que tú has podido lograr con tus manos. Neither have they told you what you're able to achieve by your own hands. Lo ha dicho Dios. But the Lord himself, Aquel que te creó antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. the one who created you before you were Aquel formed in que your te vio mother's antes womb. de la fundación de la The one tierra. who knew you before the earth was Aquel que formed. te conoció y te dio nombre. The one who knew you and gave you name. Él es el que está hablando la palabra. He is speaking Él es this el que está word. declarando la bendición. He's declaring the blessing of God. Y le dice a Ezequiel, And he tells Ezekiel, esto vendrá. this shall surely come Este to pass. río vendrá de la casa de Dios. This river shall come from the house of God. Que escucha el norte, Let them hear que in the escucha el north. sur, Let them hear in the el south. este y el In the oeste. east and the west. Que la temporada de Dios ya llegó. That God's season is here. El año de Dios no fue. The year of the Lord has not El been año de Dios no será. or will be. El año de Dios es hoy. The year of the Lord is today. Comienza ya. Begin now. Ya ha comenzado. Now it has already begun. Lo que pasa es que ahora vamos a empezar a reconocerlo como le pasó a Ezequiel. What's happening is that now we're going to recognize it like Ezekiel did. Dios comienza a decirle a él, God begins to tell him, somos como árboles plantados. we are like trees planted. Él le dice, He tells him, dentro de la historia, within the history, no te preocupes, don't worry. yo soy I el am. que soy. I am that I Y am. yo lo voy a hacer. And I will accomplish this. Porque Él quiere llevarse la gloria a Él. Because he wants to take the ¿Cuántos glory. creen eso conmigo? How many believe this with me? En toda la historia de Jerusalén, In the history of Jerusalem, nunca tuvo un río como este, never had a river such el cual estaba viendo Ezequiel. as Ezekiel was beholding. Habían corrientes, There were streams. habían manantiales de aguas, There were streams. pero nunca un río tan rico y poderoso, But never such a mighty river like this. menos que fluyera de esa parte de la ciudad. Much less that flowed from this part of the city. ¿Sabía usted que Jerusalén Did you know that Jerusalem es el único lugar is the only place dentro del mundo antiguo within the ancient world que no fue edificado encima de un río? that was not built along a river? Quiere decir This means que la palabra me está diciendo a mí that the word is telling me
que lo que él utiliza simbológicamente that what he uses symbolically como la bendición de Dios. as the blessing ¿Cuántos of saben God. que Jerusalén es la ciudad de él? How many know that the city is the city of Y the great toda la king? Biblia lo usa como un símbolo, And the entire como un Bible ejemplo mentions it del as pueblo de a Dios. ¿Cuántos saben symbol eso? of the people of God. Quiere decir que de todos los lugares, This means that of every este es place, el único que él decidió edificarlo en un lugar seco. this is the only place where God decided to build on dry land. El único lugar The only place edificado prácticamente sobre un desierto. built on a desert. Yo quiero que tú sepas. I want you to know, A mí no me importa lo que Satanás ha dicho sobre Saddlebrook. I don't care what Satan has said over Saddlebrook. Esta tierra This land no necesita que le den agua. does not need to be Esta tierra va a watered. producir This el land agua. will produce in the water. Y le dice el Señor a Ezequiel, And the Lord tells Ezekiel, yo soy el que lo voy a hacer. I will accomplish this. En Salmos 46:4 dice, In Psalm 46:4, the word declares, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, from the river streams makes glad the city of God. el santuario de las moradas del Altísimo, así será. The sanctuaries of the dwelling place of God. Para el pueblo de Dios, For the people of God, Israel Israel y sus zonas, sus tierras, and its lands, cuando its tenían surroundings, agua, when they were watered, significaba bendición y prosperidad para ellos. that meant the blessing and prosperity for them. Significaba provisión. It meant the provision. Significaba felicidad. It meant the happiness. Significaba vitalidad. It meant vitality. Significaba It refrigerio. meant refreshing. Significaba esperanza. Gave them hope. Significaba seguridad. It meant security. Y Él viene y los planta en un lugar donde no hay nada de eso. And the Lord comes and plants them and makes them settle in a place where there's nothing. Porque lo que pasa es que Dios constantemente What's happening is that God constantly, necesitaba mostrar su poder, He needed to show His su power, soberanidad. His sovereignty. Que Él es el que decide cómo, cuándo, con quién, por qué. That He is the one who decides when, why, or what. Eso lo hace a Él Dios y Señor en nuestras vidas This también. makes Him Lord and God over our lives. Todos estamos aquí sentados We're all here seated. y estamos en diferentes temporadas de nuestra vida. We're all in different seasons of our Y puede lives. ser que hoy tú te estés preguntando el cómo, cuándo, por qué y con quién. And today you might be asking where, what, why, and when. Yo quiero decirte de parte de Dios, I'm here to tell you on God's hay una behalf. sola respuesta. There's only one Su answer. nombre es Jesucristo. His name is Jesus. Y la Biblia a mí me dice And the Bible que tells en la me cruz del Calvario, that on the cross, antes de tomar su último aliento, before giving up como the breath, 100% hombre, 100% Él man, dijo esta palabra: He pronounced these words. consumado es. It is finished. Todo va a ser a través de mí. It will all be through Él no me. estaba hablando solamente de la sanidad de un cuerpo. Not only was He referring to healing Él in no your estaba body, hablando solamente del perdón de pecado. not only was He referring to the forgiveness of Él sins, estaba hablando sobre todo. but of everything, Todo lo que Él poseía. everything He possessed, Todo lo que Él es. everything who Él He ahora is, nos los regaló a la He iglesia. gave it to the Y Él church. dice: mayores cosas de las que hice yo, vosotros haréis en And mi He said, nombre. greater things than these shall ye do in Somos my name. nosotros los que tenemos que accionar. We are the ones that are to Porque take Él action ya lo declaró. because He has declared it. Y para ellos, And for them, Jerusalén Jerusalem vino a convertirse en uno de los milagros más sobrenaturales. became the greatest supernatural miracle. La historia hace referencia History gives us de que references sí habían en Jerusalén corrientes de poca agua, that there were streams in Jerusalem, o había un tipo de fluir pequeño. but there were small streams. Pero para el pueblo, como el agua simbolizaba la vida de Dios, But water symbolized for the people the life of God. ellos no sentían que era la bendición de Dios sobre ellos. They felt it was not the blessing of God upon Y them. Dios le dice por adelantado a Ezequiel: And God tells Ezekiel beforehand, yo no solo los voy a tocar, not only will I touch them, yo no solo los voy a bendecir. not only will I bless them, Mi beso
My kiss estará sobre ellos. will be upon them. Mi aprobación. My approval. Yo siento de parte de Dios I feel from que God Dios acaba de besar esta that casa. God has kissed Y la us. provisión de Dios And the provision of se va a God soltar de una manera will sobrenatural. be released in such a way. No vendrá It will not come a través de como pensamos. through what we think it will. Saldrá de aquí mismo. It will come from this La very tierra lo place. va a producir. The land itself will produce Ustedes it. están You are in, sentados sitting encima del río de Dios. on top of the river of God. Encima del río de On Dios. top of the river Vamos, of mueve tu God. piecito. Come on, move your feet. Mójate los pies. Wet your feet. Mójate los pies. Come on, wet your feet. Porque tú estás encima de la provisión de Dios. You are on the blessing of the provision of God. Joel 3:18 dice: Joel 3:18 declares, sucederá que en aquel tiempo que los montes destilarán mosto in those days the mountains shall y los distill collados fluirán wine, leche. and through the hills will give milk, Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. and through all the streams of Judah water Y will flow. saldrá una fuente. And a fountain Vamos, will di come. conmigo, una Say fuente. with me, a spring shall come Y forth. saldrá una A fuente spring will come forth de la casa de Jehová. from the house of the Lord, Y regará and it will water el valle de Sittim. the valley of Shittim. ¿Qué tal si yo te digo What if I were to tell you que la prosperidad de Dios va a ser tan sobrenatural God's prosperity will be so supernatural que las faldas de esta ciudad no será suficiente that the outskirts of this city will not be para enough como Dios va a bendecir a este lugar? to the capacity that God will bless this Toda place. familia que entre aquí Every family that enters será here bendita por esta tierra. will be blessed through this Toda land. persona que entre aquí Every person that comes será in here bendita por las aguas que correrán de Will be bendición de Dios. blessed through the waters that will flow through the blessing of God. Zacarías 14:8 dice: Zechariah 14:8 declares, acontecerá también que en aquel día it shall happen in that day, que saldrán de Jerusalén aguas vivas. water will flow from Jerusalem, living water. ¿Por qué especificar que son vivas? Why does it say that they are living waters? ¿Cuántos saben que hay aguas muertas? How many know that there are dead waters? ¿Cuántos conocen el mar muerto? How many know the Dead Sea? Que casi nada puede sobrevivir ahí. Nothing can survive in it. Mire, nosotros fuimos a allá a Israel Look, when we went to Israel, y cuando ellos nos dijeron como broma, they told us jokingly, trata de correr y tírate, zambúllete, try ¿verdad? to run and dive in. Like dive in. Y yo dije, Nice. pero me dijeron que es como shallow, ¿cómo se dice shallow? Llanas. Shallow water, llanas. Y yo dije, me voy a golpear. And I said, I'm gonna fall, I'm gonna hurt myself. No tengas miedo, pastora. Es más, Pastor. corre, volteate y tírate. Pastor, you can even run and jump backwards. El mar muerto, The Dead Sea es que los milagros de Dios son sobrenaturales. is the miracles of God are so Él es el único que supernatural. llama vivo a lo muerto. He's the only one who can call Él es el something único que dead alive. llama próspero aquello que parece desierto. He's the only one who could call something prosperous that's a Él es el desert. único que hace que salgan manantiales de desierto. He's the only one who Más causes nadie hace streams eso. to flow from the wilderness. Ese es él. That's Y him. nosotros lo intentamos. And we tried Y this. cuando nos zambullimos, And when we jumped in, el agua nos cargó flotando. the water Tú no te carried puedes us. hundir en el mar muerto. You can't sink in the Dead Sea. Puedes tratarlo, pero no te vas a ahogar. You can try, but you won't drown. Es imposible. It's impossible. Todavía los científicos quieren tratar de explicar esta maravilla. The scientists still want to explain this wonder. No entienden por qué. They don't understand why. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque en ningún lugar muerto tú puedes experimentar las profundidades de las aguas. Because in no place that you can experience the depth of the waters. Y tú y yo podemos seguir And you and I can go viviendo la vida del cristianismo living Christianity a un solo nivel de profundidad to just one level of deepness. y quedarnos con eso satisfecho. And we can be satisfied O at it. podemos creerle a Dios Or we can believe y God podemos entrar aún más profundo. and we can go deeper. Porque Él es el que nos lleva de la mano. Because he's the one who leads us by the hand. Mira lo que le dijo a Ezequiel. Look what he tells Ezekiel.
Una de las referencias One of the de references este río que Dios le estaba mostrando a Ezequiel, of this river that God was showing Ezekiel, muchos estudiadores piensan que es muy parecido, es el mismo río que Dios le reveló a Juan, many scholars en believe Apocalipsis. this is the same river he showed John in the book Pero of no es Revelation. el mismo, But it's not the same river porque la fuente es distinta. because the source is different. En el río que Dios le reveló a Juan en Apocalipsis, In the river God showed John in the book of Revelation, Dios le estaba hablando que Dios, del trono de Dios, God was telling him that from the en throne Apocalipsis of God. 21:22, In Revelation del 21, trono de 22, Dios es que saldría el río. that river will come from the throne Pero of a God. Ezequiel le está diciendo, But to Ezekiel he tells him, pero este río but this river saldrá de la casa. will come from the house, templo. from the temple. Son dos ríos distintos. They're two different rivers. Eso es importante entenderlos para saber que sí se está refiriendo a nosotros este río. It's important to know this, to know that they're referring to this river Y is no se referring to está us. refiriendo al cielo And it's not referring to o a la Nueva heaven Jerusalén or to como hemos estudiado. or to the New Jerusalem as we've studied. Nosotros We, podemos ver so we can y see entender and que las understand promesas de Dios vienen a ser para ahora, that the promises of God are for the para los present, hijos de Dios. are for the children Del, of God. 3 al 6, los versículos, From 3 to 6, verses 3 to 6, este guía lo lleva de la mano this guy leads Ezekiel by the hand. y viene y le dice a él, entra a las aguas. He says, enter the waters. Y él comienza a ir a través de ellas. So he begins to enter the waters. Las aguas, So the waters, le dice a él, he tells o him, sea, estoy parafraseando la historia para decirle un poco de contexto. I'm paraphrasing the story to give you some context. Ezequiel, estas aguas no son para que las mires, Ezekiel, these waters are not to behold, ni tampoco para que bebas de ellas. neither for you to drink. Son para que te metas en ella. They're for you to swim in. Esta palabra es para todos This word is for all. los que han tenido duda y miedo de sumergirse Those who have been afraid to go en deep lo que Dios está haciendo en esta casa, in what God is doing in this en el house, fluir de las cosas nuevas que se van a estar manifestando. in the flow of the new things that will be manifested. Créame que yo no tengo la menor idea dónde está esta casa. Believe me, I have the least idea of where this house Lo is. único que yo sé, The only thing I know, que yo amo a su apóstol, and I love your que es apostle, una mujer hermosa, she's a beautiful que la lady, admiro mucho, I admire her que greatly, me han bendecido mucho, they have pero no greatly hemos blessed hablado me, nada. but we have not spoken Pero yo anything. sé lo que Dios habló a través de esta But I palabra. know what God is speaking through this word. Dios no te trajo aquí God did not bring you para que here tú solamente vieras el río for you to observe y a para que river tú solamente bebieras de él. or to drink. Dios from te the trajo river. para que te God metieras brought en el you río here de so esta that you casa. can get in the river of this Es house. tiempo de meternos más profundo. It's time to go deeper. Le voy a parafrasear la historia para me- comenzar a cerrar. Paraphrase the story to Dios close. lleva a Ezequiel God takes a Ezekiel través de este guía through this guide y se mete and he gets y lo in, lleva hasta los tobillos. and it goes to his ankles. Y ahí está en una temporada. And they're in a season. Y él vuelve And he goes porque back como Dios es el que conoce todas las cosas, because God is the one who knows el all guía things. medía primero The guide will measure first, y luego le decía a qué nivel podía entrar. and then he would tell him to what level he was limited to. Amado, no tengas miedo al medidor, Beloved, don't be afraid of the measuring line. ni tampoco de la regla medidora, se dice, The the ruler. measuring tape. ¿Cómo se dice eso en español? Don't be afraid of the measuring tape. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice measuring tape? Cinta de medir. No le tengas miedo Don't be afraid al que está midiendo, to the one who's ni a la measuring, cinta de medir. nor to the measuring tape. Dios sabe a quién está utilizando y cómo y por qué. God knows who he's using and why. Déjate medir. Allow the Lord to measure you. Porque cada vez que te mida, Whenever they measure entonces te va a decir, you, then he will say, vamos un paso más para adentro. take a step deeper. El guía medía y entró hasta las tobillas. The guide, and then it was up to his ankle deep. Y luego volvió y tiró la cinta. Then he would lay out the measuring Y le line. dijo, And he said, vamos más, Ezequiel. come on, Ezekiel, Métete más. get a little deeper. Y se metió hasta las rodillas. And he was up to his knees. Y se quedó ahí. And he stayed there. Y le dijo, esto no es lo único. And he said, this is not everything. Espérate.
Wait. Lo volvió a medir. He measured again. Oh, ahora estás listo. Okay, now you're Vámonos ready. más. Y se metió Let's get otro nivel a más. little deeper. Y ahora le llegó hasta los lomos. Now it was up to his waist. Y como no era And suficiente, because it was not enough, el agua está alrededor. the water around you, Le dice, todavía me falta medirte una he vez says, más. I yet to measure you one more Porque time. lo que pasa es que nosotros queremos que Dios nos mire y nos deje en un lugar seguro. What we want is God to measure us and leave us in a Donde no secure haga falta ni place. salvavidas. Where you don't need a life Pero las saver. cosas en el espíritu no son así. But the things in the spirit are not No like podemos ser una iglesia sobrenatural we can be a supernatural viviendo church de salvavidas. living with a life No preserver. podemos seguir siendo una We iglesia cannot continue to be que a provoca church las manifestaciones de lo sobrenatural de that provokes Dios the supernatural of God, viviendo en un lugar seguro. living in a secure place. Y vuelve y lo mide. And he measures him Y le again. dice, And he ahora says, sí vamos. now come. Porque lo que pasa es que tú estabas acostumbrado, Ezequiel. Ezekiel, you were too accustomed. Es más, yo te Even digo more. estas palabras en el nombre del Let Señor. me tell you these words in the name of the Lord. Tú estabas acostumbrado a las corrientes. You were accustomed to the streams. Y cuando habían desierto, te acostumbraste a que yo creara manantiales. And when there was a desert, you got accustomed for me to create streams. Pero yo soy el Dios de los ríos. But I am the God of the rivers. Yo soy el Dios de la fluidez. I am the God of the flow. Y le dice, entra. Y entraron más profundo. And they went deeper. Y ahora el agua lo cubría. a And the Ezequiel. water now covered Y Ezekiel. cuando ya lo estaba cubriendo Well, completo, the water was completely covered. que estaba bien profundo, That he was deep. que es lo que están a punto de hacer ustedes This en is esta what you're about casa. to do in this house. Yo no sé quién siente eso y quién lo cree, I pero don't yo lo creo. I don't know who believes this, but I believe this. Yo lo creo. I believe this. Yo lo creo. I believe this. Cuando ya está cubierto en agua, When they were completely covered in water, el guía le dice, the guy tells ven Ezekiel, conmigo. come with me. Él está en esta profundidad. You are in this Imagínese depth. esto, imagínese. Imagine. Él está en esta profundidad y He's le at dice, this depth. And the guy says, come, vamos para atrás. let's go back. Vente para la ribera del río, para la Come orilla. to the banks of the river. Pero si ya estamos en la profundidad, ¿por qué volver atrás? But we were already in the water. Why go back? Recuerden que hay un medidor Remember, there's a measuring line. y hay una cinta. And there's a measuring Y él tape. sabe cómo, cuándo, por qué y dónde. And he knows where, what, and why, and when. Él lo regresa. He takes Ezekiel back. Y cuando Ezequiel llega a la ribera del río, And when Ezekiel gets to the él se da de riverbank, cuenta que a ambos lados hay árboles fructíferos. he realizes that there are fruit trees all over. Él se da de cuenta que Dios está produciendo He realizes that God is producing todo tipo de vegetación y de frutas. every type of fruit and vegetation. Y ahí el guía le habla y le dice, And the guy tells him and says, parafraseando la historia, ¿verdad? paraphrasing the story, Lea este capítulo, por favor, cuando usted llegue a su casa. please read this chapter when you Léalo get to your esta semana. houses. Read it this week. Medítelo todo este mes. Meditate on this the entire month. ¿Tú sabes por qué el guía tuvo que volver a llevarlo a la orilla? Do you know why the guide had to take Ezekiel back to the banks of the river? Porque Dios sabe cuánto tú y yo podemos aguantar de la profundidad. Because only God knows how much you and I can tolerate in our depths. Y Él no nos lleva de vuelta And he doesn't take us back, porque nos rechazó o porque no pasamos la prueba. not because we failed the test, Él nos lleva de vuelta para preservación but to preserve us. y para mostrarnos algo que jamás íbamos a ver estando sumergidos en la profundidad del agua. And to show us something that we would never be able Ezequiel, to see vente from the conmigo. depth. Ezekiel, come with me. Desde aquí, From this y point, Ezequiel dice adiós, Ezekiel says, pero "My antes God, no estaban esos árboles de ambos lados those trees were not there y menos before. echando frutos. Less were they yielding fruit. Dios necesita God needs hacer eso de vez en cuando to do this once in a while para poder mostrarnos to show que el us atrevernos a ir en fases, entrando a las profundidades, as we go into the phases of the deep va a producir frutos. will produce fruit. Frutos que tú y yo vamos a poder ver. Fruit that you and I Pero will si be tú able te quedas to see. en un solo lugar, But if you stay in one place, nunca vas a poder apreciar lo que Él está haciendo en las orillas you'll never be también. able to appreciate what he's doing from Y the Él le shore. dice, Ezequiel, yo quiero que tú veas. And he says, Ezekiel, I want you to Como see tú te atreviste, as you dare to yo go. declaro esta palabra sobre ti. I declare this word upon Y esta you. es la palabra sobre esta casa que Dios me dio. This is the
word for this house that God gave me. Como tú te atreviste a ir de paso en paso conmigo. Because you dared to go step by step with Y me. cómo se pueden llevar las cosas. Cómo te atreviste a entrar en diferentes profundidades. Because you dared to go in different depths. Yo quiero que tú I sepas want you to know. que todo el que se venga cerca de toda esta orilla y ribera, All those who come near the shore. por lo que tú hiciste, Because of what por you tu did. fe, For your va a faith. provocar que ellos también comiencen a producir. Will make them yield as Ellos well. no solo van a producir al acercarse. Not only will they yield fruit when they draw near. Todo Saddlebrook All va a Saddlebrook ser bendecido por el río de Dios que va a salir de esta casa. will be blessed by the river of God that's coming Ellos from this pueden house. estar a la They distancia. can be far Ellos away. pueden estar a la orilla. They could be at the Pero van a shore. ser tocados por el río de Dios que But va a they will salir be de aquí del templo. Touched by the river of God that's coming from this temple. Y le dice And he Ezequiel, tells Ezekiel, no solamente es en la ribera, not only is it on the shore, pero ellos mismos but they van a ser themselves impulsados. will be Y impulsed. cuando se metan al and agua, when they jump in the river, independientemente de qué nivel lleguen, no matter what level they're at, recibirán la recompensa que declaré sobre ti. they will receive the reward I Yo spoke declaro over en your el life. nombre de Jesús, I ponte sobre tus declare, pies, in the name of Jesus, stand to your que el feet. río de Dios sobre esta casa, That the river of God over this que house se ha activado, that has been que activated, va a salir desde aquí mismo, that will come from this que no va a ser place, producido por ningún otro recurso, will not be produced by any other sino resource. que Dios mismo lo va a hacer. God himself Va a will do it. provocar que todo el que se acerque a ti sea bendito. He provoked that all those who call near to you will Prepárate be para la blessed. dispensación de la provisión de Dios. Get ready for the dispensation of the Prepárate provision. para la prosperidad de Dios. Get ready for God's prosperity. Eso de vivir de cheque a cheque se va a acabar en el nombre de Jesús. Living from paycheck to paycheck is over. Yo no sé quién tú eres, I don't know who you pero are. Dios así te dice. But God tells Tú no you vivirás más nunca you will never dependiendo again del gobierno, live depending on the dependiendo de government. que alguien te dé lo que Dios mismo te va a dar. depending on somebody giving you what God was going to give Prepárate. you. Get ready. Casa, House. prepárate. Get ready. Pueblo, People of God, prepárate. get ready. Porque llegó la dispensación de provisión para el Because the remanente. dispensation of prosperity has come for No remnants. solo es sanidad de cuerpo, Not only healing for no your es solo body. sanidad de mente, Not only healing for your no mind. es solo salvación. Not only salvation. El tiempo de la prosperidad llegó. The season of prosperity is here. Y esa misma prosperidad And that prosperity itself va a abrir las puertas a lo que Dios va a hacer. will open doors to what God's going to do. Escúchenme, líderes, Listen, leaders, apóstoles, apostles, pastores, pastors, todos los que tocan algo en esta casa, all those who touch cualquier something in this esquina, house. todos los que tienen acceso a algo. Anyone who has access to Yo quiero anything que in tú this te temple. prepares, Get ready. porque lo que Dios va a hacer contigo va a ser sobrenatural. Because what God's going to do with you is supernatural. Y este es el pacto de Dios contigo en This esta is mañana. God's covenant with you this Si morning. tú lo crees, tú vas a responder. If you believe, you're going to respond. Primera respuesta. First answer. Si tú estás aquí por primera vez, If you're here for the first time, Jesucristo te ofrece la salida. Jesus is offering you a way Nadie out. más te puede salvar. No one else can Su save nombre es you. Jesucristo. His name is Él es el Jesus. único que cambió mi vida. He's the only one who Él transformed es el my único life. que sanó mis heridas. He's the only one who healed my wounds. Él es el único que cambió todo lo que el enemigo intencionó para mal, para bien. He's the only one who turned what the enemy meant for evil for good. Él es el único que me enseñó a perdonar a mi padre biológico cuando me violaba desde los 5 hasta los 12 años. He's the only one who led me to forgive my biological father when he raped Él es me. el único que me enseñó la sanidad cuando yo perdí por 5 años consecutivos familiares cada 6 meses. He's the only one who healed me when I lost consecutively every 6 months. Me mataron a 2 sobrinas. They killed 2 of my Mi hermano se nieces. quitó la My vida. brother took his life. Sin contarte los números de personas que he perdido. Without mentioning the number of Pero people yo te I've estoy lost. ofreciendo el único que sabe lo que tú estás pasando. I'm offering you the only Y one es who el knows único what que you're te puede going dar through. hoy la And respuesta. he's the only one who can give you the Responde answer. al llamado de Dios en esta mañana. Respond to the Lo call of único que tienes God. que hacer es venir hacia el The only frente. thing you have to do is come to the Vas a altar. hacer una oración simple con nosotros. Make a simple prayer Le with recibes us. a Él You're going to receive como him tu Salvador. as your Savior. Él va a escribir tu nombre He's going to write your en el name libro
libro de la vida in the book of life. y ahora eres parte de la familia de Dios. And now you're part of the No family te of God. vayas sin la salvación. Don't leave without salvation. No tomes ese riesgo hoy. Don't take that risk. Pasa hacia el frente si eres tú. Come to the front if that's Pasa you. hacia el frente. Come to the El front. segundo llamado The second es la call respuesta de esta casa. is the answer to this house. Este es el pacto de Dios con esta casa. This is God's covenant with this house. Así te dice Dios, Thus remanente. saith the Lord, remnant. Esta es la respuesta. This is the answer. Dios hace pacto contigo. God makes a covenant with you Como today. yo te voy a bendecir. As I will bless you. Escúchame, casa de Dios. Listen to me, house of God. Escúchame, líder. Listen to me, leader. Como yo te voy a bendecir. Así te dice Dios. Thus saith the Lord, the way I'm going to bless you, Como te voy a prosperar. the way I'm going to Te voy a dar prosper, recursos, finanzas, negocios. I'm going to give you resources, finances, Este es mi business. pacto. This is my Te covenant. lo doy I'm giving si it me to lo you, devuelves a mí. and you give it back to me. Y que sea esa prosperidad And that let that prosperity parte de las be corrientes del río de esta casa. to sustain the rivers of this house. ¿Cuántos le dicen a Dios? How many tell God, Yo respondo, Señor. Lord, I respond. Yo hago un pacto contigo Lord, I esta make mañana. a covenant with you this Lo que morning. tú me des, What you give me, yo te lo voy a devolver. I will give it back. No te voy a negar Lord, I will not deny lo que it te to you. corresponde a ti. What belongs to Líderes you. en la casa, ayúdenme a hacer la oración de confesión. Leaders of this house, help me to Si make tú the estás sinner's confesando a prayer. Jesucristo, pon tu mano sobre tu corazón If you're confessing Jesus, place your hand over your heart y dile estas palabras conmigo. and say these words with me. Señor Jesús, Lord Jesus, perdona mis pecados. forgive my sins. Escribe mi nombre Write my name en el libro de la vida. in the book of life. Te reconozco I recognize como mi Señor you as my y Savior, mi Salvador. Lord and Savior. Quiero conocerte. I want to know you. Ayúdame Help me a vivir to live una vida a life que te agrade. that is pleasing. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén, amén. Amen, Bienvenido amen. a la casa. Welcome to the family. Bienvenido a la familia. Welcome to the house. Voltéese donde usted está. Turn around. Le van a dar la bienvenida a los que Someone's están gonna give you a detrás de great big hug usted. and welcome Bienvenido you. a la familia de Jesucristo. Welcome to the family of Bienvenido al Jesus. remanente de Dios. Welcome to Remnant. Denle un aplauso al Señor por Come on, estas put your hands almas. together for these souls. Vamos, anímese, denle a Dios la gloria. Courage, give God the glory. Aleluya. Hallelujah. Yo les bendigo casa God bless you, house. y yo declaro And I declare la bendición del Señor, the blessing of God. que no es sobre Israel That solamente. it's not only Israel, over Israel Vaya only. con ellos. Go with them. Todo el que aceptó a Jesús le tienen algo para usted en la parte de atrás. All those who accepted Jesus, we have a gift for you. Yo declaro la bendición I declare the blessing of God. sacerdotal sobre esta casa. The priestly blessing of this Que el house. Señor te bendiga y te The guarde. Lord bless you and keep you. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. The Lord make his face shine upon Que el you. Señor te colme de paz. The Lord give you peace. Y que todo lo que In hagas, everything you do, tú seas próspero. may you En prosper. el nombre de Jesús. In the name of Dios le bendiga, Jesus. familia. God bless you. Amén. Amen.